El objetivo de esta prueba de impacto fue conocer la utilización del péndulo de impacto para conocer la energía resistida por cuatro materiales, dos materiales, unos en frío y unos en temperatura ambiente, y así saber cómo se rompen y su tipo de fractura. Esta prueba de impacto se usaron diferentes materiales. El primero y el más importante fue el péndulo de impacto. También se usaron 4 probetas, 2 de acero 1045, 2 de 1018, un congelador, el vernier y un termómetro. La práctica de la prueba de impacto, lo primero que teníamos que hacer fue medir las probetas. Teníamos dos probetas, una de 1018 y una de 1045, que al final fueron duplicadas, es decir, eran 4, 2 de cada tipo. Las medimos, el largo, el ancho y el espesor, y después de eso las colocamos en la máquina de impacto, en el péndulo de impacto, para que fueran probadas. Y posteriormente las otras dos probetas estaban en el congelador a una temperatura muy baja y fueron probadas igualmente que las primeras. Listo. ¿Ya? Bueno, los datos que obtuvimos después de que le restamos un porcentaje de la energía absorbida a la máquina por error de calibración, vimos que el acero 1018 es el que absorbe más energía y tiene una fractura dúctil. Esto quiere decir que no se quiebra completamente, sino que se dobla un poco, mientras que el acero 1045 sí se parte completamente y es una fractura frágil. El porcentaje de carbono en estos aceros sí afecta, ya que en el 1018 la energía absorbida es mucho mayor a la del acero 1045. También podemos ver que la temperatura no afecta, ya que no afecta el tipo de ruptura que tiene, los dos sigue siendo de la misma manera. En lo que afecta en comparación con la temperatura ambiente es que se absorbe una energía casi mayor a la de o sea, el porcentaje de la anterior. Si lo veamos así, es un poco más de la mitad. Bueno, para esta práctica utilizamos el péndulo para romper unas muestras que eran de diferentes metales. Con los diferentes metales pudimos ver cómo es que se comportan según el tipo de metal que es, si llegan a quebrarse por completo o si se doblan. Esto depende de la ductilidad del material. Otra parte importante que vimos fue el cambio de temperatura. Estos metales fueron enfriados, entonces sí cambia lo que sucede con ellos y cuánta energía absorben. Esto es muy importante porque te da, o sea, una perspectiva nueva sobre lo que tenemos que pensar para cuando se va a diseñar un nuevo mecanismo o algo así, si cómo es que la temperatura realmente afecta al material que escogimos. Nosotros como ingenieros debemos de saber cómo funcionan las pruebas de impacto y cómo interpretarlas, ya que estas nos pueden ser de gran ayuda y nos pueden servir en diferentes cosas, como saber qué tipo de fractura pueden llegar a tener. Y gracias a esto podemos conocer aún más propiedades de los materiales utilizados. También es importante conocer cómo afecta la temperatura en los materiales. Pudimos observar que
aunque el tipo de fractura seguía siendo el mismo, la temperatura afectaba. En conclusión, esta práctica es muy funcional para medir la resistividad a impacto de cualquier material, puesto que le pegas al metal o material que esté y descubres cuál es su fractura, y esto te dice muchas de las características del material, tales como su utilidad, su resistividad, su estrés máximo, todo. Bueno, en esta prueba de impacto aprendimos a usar la máquina universal, que fue la que nos ayudó a realizar el impacto en las 4 diferentes probetas. En 2 que estaban a temperatura ambiente, una era de 10-18, la otra era de 10-45, las 2 eran de acero. Y otras que estaban en el congelador, que estaban a una temperatura creo que de 12 grados centígrados, si no me equivoco. Entonces esta prueba nos sirvió para saber si las probetas estaban sometidas a una fractura dúctil o frágil.